Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores de este workshop por invitarme. Gracias a los profesores, a los investigadores que estáis aquí. Y, por supuesto, gracias también a la asistencia nutrida de tantos alumnos que siempre respondéis con mucho entusiasmo a todo lo que se os propone desde el grado. Entonces, el título de mi ponencia de hoy es Nutrición y neuroprotección en la enfermedad de Alzheimer, con un doble objetivo. Por un lado, acercaros un poco a nuestra línea de investigación, a la línea de investigación del grupo en el que trabajo, y os presentaré algunos de los resultados más recientes. Y por otro lado también, bueno, pues poner un poco en valor la neuroalianza tan estrecha que existe entre nutrición y protección en enfermedades neurodegenerativas, sea Alzheimer o sea cualquier otra. Sobre todo en un foro como el de hoy, que es un foro de futuros farmacéuticos, que yo creo que vuestra atención y consejo nutricional pues puede resultar de gran ayuda para mejorar la calidad de vida de más de 800.000 personas que en España tienen la enfermedad de Alzheimer. Por eso creo que es muy importante. Aunque ya lo ha iniciado Ricardo, pues por introducir un poco el tema, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, la más frecuente en los países desarrollados, que si os fijáis en la diapositiva, a la izquierda tendríamos un cerebro de una persona sana, a la derecha un cerebro de una persona afectada de Alzheimer. Se ve perfectamente las placas de proteína beta amiloide que comentaba Ricardo Isaustin, se coloca en los espacios interneuronales y dificulta la transmisión normal del impulso nervioso entre las neuronas. De modo que a medida que pasa el tiempo y transcurre la enfermedad, pues se va produciendo esa muerte neuronal, que todavía nos queda mucho por conocer el porqué, pero a medida que aumenta la tasa de muerte neuronal, pues la enfermedad, por ende, cursa también con atrofia cerebral y con demencia. Quizá el principal hándicap que tiene esta enfermedad es que es muy difícil a día de hoy encontrar biomarcadores que nos pongan un poco pensando cuándo podemos hacer un diagnóstico precoz. Y una vez que ya tenemos los síntomas y la enfermedad está instaurada, lo único que tenemos son cuidados paliativos. Entonces, realmente ese es el verdadero problema de la enfermedad de Alzheimer. Afecta a distintas áreas del cerebro relacionadas con el pensamiento, con la memoria, con el lenguaje, como decía Ricardo. En las primeras fases de la enfermedad, en una enfermedad mucho más incipiente, el paciente pierde la memoria reciente, la memoria que estaba en el hipocampo, y llega el problema de ¿dónde he dejado yo las llaves?, por ejemplo, ¿no? Pero a medida que va avanzando la enfermedad y aumenta la tasa de muerte neuronal y de deterioro cognitivo, pues la vida del paciente, la vida cotidiana del paciente, de sus cuidadores y de los sanitarios que están con ellos, pues se va complicando, de modo que se afectan otras áreas del cerebro también, y ese deterioro cognitivo aumenta. Entonces el paciente tiene un deterioro cognitivo que tiene confusión espacio-temporal, no puede vestirse solo, no puede leer, escribir, dificultades para ir al baño, para pagar con monedas. Utilizan casi siempre, curiosamente, los billetes para no tener que pensar, etcétera, etcétera, y al final una larga lista de problemas. Quiero decir también que en esta enfermedad hay un importante riesgo de desnutrición desde el principio a fin. Desde que en sus orígenes el paciente olvida si he comido o no lo sé, no me acuerdo, hasta el final, donde la disfagia es tan grande que necesitan ser alimentados por sondas. Y en todo ese proceso siempre hay un problema subyacente de desnutrición. Por tanto, la nutrición ahí podríamos decir que tiene una doble dualidad. Por un lado, nutrición protectora para intentar evitar que yo pueda tener esa enfermedad, y por otro lado, nutrición terapéutica si ya tengo la enfermedad instaurada, ¿vale? ¿Cómo puedo actuar o cuál puede ser mi consejo farmacéutico para orientar a esa persona o ese familiar de persona con Alzheimer sobre cómo puede ser su nutrición terapéutica? ¿Vale? Realmente no se conocen las causas exactas de la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad que obedece a causas multifactoriales. Por un lado, evidentemente, hay un componente genético muy marcado. Si mi madre, mi padre, alguien muy cercano a mí ha tenido la enfermedad, pues evidentemente yo tendré un factor de riesgo bastante marcado.
¿vale? Hasta mis antecedentes hereditarios, mis cambios en mi genoma, si vivo lo suficiente como para poder que se expresen esos cambios genéticos, pues evidentemente sería un candidato a tener Alzheimer. Ahora bien, hay otros cuadros clínicos que no responden al componente genético. Por ejemplo, la edad sería uno de ellos, factores ambientales como la exposición a sustancias químicas, a posibles inflamación vírica, bacteriana, el estilo de vida, comentaba Ricardo, el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, una serie de problemas que nos ponen como más susceptibles de poder tener la enfermedad. Y, por supuesto, donde yo me voy a centrar es en la alimentación. Tenemos muchísimas evidencias científicas para poder decir que la alimentación, o quizá, mejor dicho, una mala alimentación, unos malos hábitos de alimentación, podrían tener muchísima relación con detonante de tener enfermedad de Alzheimer, especialmente relacionados con la obesidad y otros ítems relacionados con la obesidad. Por ejemplo, una ingesta de alimentos con mucha grasa saturada, un índice de masa corporal superior a 30, un elevado contenido sérico de triglicéridos o de citoquinas proinflamatorias, al final van a aumentar muchísimo el riesgo de disfunción neuronal y de lesión en la sustancia blanca del cerebro, ¿vale? Por eso he puesto grasa saturada, ¿aumenta el riesgo de Alzheimer? Por supuesto que sí. A lo mejor he sido muy apocalíptica cuando he puesto no comas Alzheimer, ¿vale? Pero es cierto, o sea, sobre todo por el grupo que estáis aquí nutridos de gente joven, que este tipo de alimentos que os llaman tanto la atención, cada vez lo utilizáis más como una filosofía de vida, está muy presente en vuestra dieta y no se convierte en una comida esporádica y puntual que no pasaría nada, ¿vale? Pues tiene todo este riesgo que indicaba aquí. Hay una relación estrechísima, hay una alianza muy estrecha entre la obesidad y una mala dieta y la proinflamación y el riesgo de poder tener Alzheimer, que ya está demostrado en modelos animales. Por eso me he tomado la libertad de poneros este abstract, este recorte de esta revista, porque está más que demostrado. Además, es una revista bastante reciente. De modo que una mala dieta, una obesidad, secreta muchas citoquinas proinflamatorias y hay muchísimo más riesgo digamos que la inflamación es un mecanismo subyacente en la enfermedad de Alzheimer, en muchos casos incluso detonante de enfermedad y en cualquier caso siempre agravante, ¿vale? Inflamación y Alzheimer, obesidad, inflamación y Alzheimer van a ir siempre de la mano como un factor de riesgo. Por tanto, la dieta, digamos que tiene esa doble vertiente de poder ser protectora o incluso un factor detonante si es una dieta mal enfocada o mal entendida. Pero en la enfermedad de Alzheimer coexisten otra serie de problemas o alteraciones metabólicas aparte de los procesos inflamatorios. Por un lado, la resistencia a la insulina que muestra el sistema nervioso central y es lo que conocemos como diabetes tipo 3 del cerebro, ¿vale? O una disfunción mitocondrial, un estrés oxidativo que es bastante severo y bastante grave y que coexiste siempre como un factor concomitante en la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Va pegado con la propia enfermedad, aparte de otras. Con este panorama, ¿hacia dónde os quiero llevar? Pues realmente hacia donde va dirigida la investigación de muchos de los grupos que trabajamos en este aspecto es en intentar hacer un diagnóstico precoz en personas asintomáticas o por lo menos en personas con unos síntomas menores, ¿vale? De forma que se pueda adelantar de alguna manera el tratamiento farmacológico de estas personas. ¿Existen fármacos? Sí, muchos, inhibidores de colinesterasa, pero ¿realmente son eficaces los fármacos para tratar el Alzheimer? Bueno, pues tienen una eficacia realmente limitada, poca relevancia clínica. ¿Por qué? Porque seguramente los estamos administrando en una fase en la que los síntomas del Alzheimer ya son muy patentes. Es decir, llegamos tarde. Pues sí, todavía falta mucha investigación para buscar biomarcadores que nos permitan hacer un diagnóstico precoz. Y hacia donde quería llegar es aquí. Por tanto, se necesitarían terapias sinérgicas para apoyar el tratamiento farmacológico. Una de ellas sería la nutrición neuroprotectora o un suplemento neuroprotector con moléculas con capacidad antiinflamatoria y antioxidante para atacar esas patitas que yo os ponía en la diapositiva de antes, donde decía que coexisten con el Alzheimer los procesos inflamatorios, el estrés oxidativo. Necesitaríamos enfocar una nutrición o una suplementación que tuviera estas características para ser una terapia sinérgica
junto con la terapia farmacológica. La nutrición está también a la cabeza, junto con esas estrategias terapéuticas. Me tomo la libertad de poneros este recorte de Astra porque es casi que de ayer, porque es junio. No se ve bien, pero doy fe que pone junio del 2015, cómo una alimentación saludable, bien enfocada, reduce el riesgo de deterioro cognitivo. Por tanto, el abordaje de la enfermedad de Alzheimer hay que hacerla desde un punto de vista multidisciplinar, en las que tienen cabida distintas estrategias terapéuticas y a la cabeza, junto con el tratamiento farmacológico, está la nutrición. Entonces, como futuros farmacéuticos, yo creo que también necesitáis formaros por ahí porque vuestro consejo puede ser muy útil para mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes. Me gustaría mostraros también esta diapositiva, un cerebro sano a la derecha y un cerebro con Alzheimer a la izquierda. Seguramente sería un poco incauta si yo, poniendo esta flecha, dijera que muchos grupos de investigación estamos trabajando en buscar estrategias terapéuticas. Por eso digo que soy un poco incauta con la flecha, para intentar revertir ese deterioro cognitivo. Si por lo menos no es revertir, que sea disminuir la tasa de muerte neuronal y, por tanto, intentar que el deterioro cognitivo y la pérdida de memoria no sea a mucha velocidad, no sea rápida, ¿vale? Entonces, ¿por qué se pierden los recuerdos? Pues ya comentaba algo Ricardo, porque el cerebro de una persona con Alzheimer, sobre todo el hipocampo de una persona sana, puede pesar 1 kilo y de una persona con Alzheimer medio kilo, debido a la muerte neuronal. Por eso se pierden los recuerdos, a primera vista, los inmediatos. Decía, ¿qué papel tiene la nutrición y la dieta bien entendida? Pues un factor preventivo muy importante. Enfocar una nutrición neuroprotectora tiene mucho sentido como terapia conjunta junto con el tratamiento farmacológico, que era lo que os comentaba al principio de esta charla. Cuando me refiero a dieta, a factor preventivo, seguramente lo que quiero trasladaros es una dieta como un conjunto de alimentos que voluntariamente cada uno de nosotros y conscientemente elegimos para confeccionar nuestro menú diario, ¿vale? Y que tiene muchísima más repercusión quizá de lo que pensamos, una repercusión neuroprotectora o no, o todo lo contrario. Por ejemplo, se me ha ocurrido poner esta fotografía porque para recoger el efecto que pueden tener los cítricos y las frutas rojas con muchos compuestos bioactivos de cara a tener neuroprotección, muchos compuestos polifenólicos de naturaleza flavonoide, muchas vitaminas antioxidantes como la vitamina C, otras vitaminas que sin ser antioxidantes pueden tener también neuroprotección, por ejemplo la vitamina B6 necesaria para la síntesis de serotonina, disminuyen los episodios de irritabilidad de los enfermos de Alzheimer. Por tanto, la dieta, factor preventivo, sí, mucho. Nutrición protectora bien enfocada, perfecto, factor de protección. Pero me gustaría tener un poco un hándicap. A veces sucede que estos compuestos bioactivos neuroprotectores presentes en los alimentos se encuentran en una baja concentración, de modo que debería ingerir muchísimo alimento para poder beneficiarme de esas propiedades terapéuticas. Por otro lado, tanto en los alimentos como en los suplementos alimenticios sucede en muchas ocasiones una degradación prematura de los compuestos neuroprotectores, bajo condiciones fisiológicas, pH, enzimas gástricas, etcétera, etcétera. Por tanto, la realidad de ese tipo de intervención es que es una absorción intestinal limitada de los compuestos bioactivos neuroprotectores. Y hasta aquí os quería llevar para deciros en qué trabaja nuestro grupo, y aprovecho para presentarlo. ¿En qué trabaja? Pues en intentar solventar todas las limitaciones que puede tener una intervención dietética con alimentos, y era la que os decía en la diapositiva anterior, y buscar una serie de estrategias o de herramientas que nos permitan realizar una intervención que tengan, en la que las propiedades neuroprotectoras de los nutrientes de los alimentos se puedan utilizar mucho mejor y de una forma mucho más eficiente. En nuestro grupo hay 3 áreas fundamentales: el área de anatomía, el área de tecnología farmacéutica, que es un área muy potente dentro de nuestro grupo, y el área de química analítica y ciencia y tecnología de los alimentos. Además, contamos con la ayuda inestimable de una alumna de grado que colabora con nosotros. Por tanto, decía, ¿qué es lo que hace nuestro grupo? Pues la transferencia
de la tecnología farmacéutica, el know-how de la tecnología farmacéutica puesto a disposición de la nutrición neuroprotectora. ¿Cómo? Pues realizando formulaciones de sistemas coloidales, nanopartículas lipídicas, que contienen en su interior moléculas bioactivas con las que se podría realizar una intervención nutricional de carácter neuroprotectora en diferentes modelos animales que tuvieran degradación cognitiva, por ejemplo. Lo explico un poco mejor, porque quiero pararme con más detalle. Realmente, entonces, ¿qué es lo que hace nuestro grupo? Pues formular nanopartículas lipídicas de aceite. Es ilustrativo, no corresponde, la figura no corresponde con la realidad, ¿vale? Formulación de nanopartículas estables, que a su vez estas nanopartículas permiten la encapsulación de moléculas bioactivas de carácter neuroprotector. He puesto antioxidantes, pero podrían ser antiinflamatorios o cualquier otro tipo de molécula terapéutica, la que fuera. En nuestro caso estamos trabajando con antioxidantes lipídicos. Pues permite la encapsulación de esas moléculas bioactivas que pueden suministrarse como una intervención nutricional, un suplemento dietético, lo cual permite aplicaciones biomédicas diferentes, aplicaciones biomédicas neuroprotectoras. Esas nanocápsulas son capaces de superar las barreras biológicas y yo creo que esto es casi lo más importante del diseño de nuestra línea de investigación, y es que os comentaba antes que uno de los grandes hándicaps de la nutrición neuroprotectora entendida como alimentos es la baja absorción de algunos compuestos debido a que se degradan prematuramente, el contacto con el fluido gástrico, con las enzimas, etcétera, se degradan, no llegan, tienen una baja biodisponibilidad. El poder ser capaz de protegerlos de estos medios, ¿vale?, nos hacen que aumente su biodisponibilidad. Por otro lado, además, se diseñan cómo se puede intervenir en cómo debe ser esa nanocápsula, esa nanopartícula, de modo que se facilite su tránsito a través del moco de la mucosa gastrointestinal y, por tanto, se aumente la absorción del compuesto terapéutico de interés que va dentro de la nanoemulsión. Nosotros digo que trabajamos con antioxidantes, pero podría ser cualquier otro. Por tanto, estos antioxidantes, estas nanoemulsiones cargadas de antioxidantes, llegarían intactas a nuestro punto objetivo, a nuestro punto de interés, que sería el intestino. Allí serían liberados, están las enzimas pancreáticas, rompen la emulsión, las sales biliares, y al final los compuestos terapéuticos de interés estarían altamente disponibles, algo que no se puede conseguir con la alimentación de alimentos como entendemos, con la nutrición que va por boca. Altamente disponibles para ser absorbidos por el epitelio intestinal. De modo que podemos decir que tenemos unos nanotransportadores cargados de partículas terapéuticas de cara a que puedan tener protección neuronal y que llegan con mucha biodisponibilidad a su lugar de interés para cumplir esa función de neuroprotección. Es decir, con estos nanovehículos, nanoemulsiones, debería aumentar la eficacia clínica neuroprotectora de nuestra intervención nutricional. Ya tenemos algunos modelos terminados, ya en nuestros experimentos, y el próximo paso será los ensayos in vivo en modelos animales de ratón con deterioro cognitivo. Decía al principio que algunos de los problemas metabólicos que coexisten con la propia enfermedad de Alzheimer son algunos de estos tres y algunos otros que tenéis en esta figura. Por tanto, con la formulación que hemos hecho en nuestro grupo de investigación, con estos sistemas coloidales cargados de partículas, en este caso las que queramos, hemos trabajado con antioxidantes, podemos realizar una intervención en la que ataquemos esos tres problemas. Si yo tengo esas nanoemulsiones con moléculas de alimentos de la dieta o moléculas de carácter antiinflamatorio, podré atacar aquí realizando una nutrición inflamatoria. Si lo cargo de antioxidantes, podré atacar aquí al estrés oxidativo tan agresivo. Espero no haberlo hecho tan mal. Al estrés. Si yo tengo esa formulación cargada de un antioxidante, podré atacar aquí al estrés oxidativo tan agresivo que sucede en la enfermedad y que a medida que pasa el tiempo aumenta entonces la muerte neuronal. Podré atacar aquí y conseguir, por tanto, que la neurodegeneración no sea tan rápida. Podemos retardar ese problema. Por tanto, y además con muchísima biodisponibilidad. Por tanto, esta investigación tiene pues mucho sentido.
¿Cómo nos hemos ido enfocando y cómo hemos ido trabajando? Pues utilizando la dieta mediterránea como inspiración y como espejo. ¿Por qué? Pues porque hay suficientes evidencias científicas y suficientes estudios clínicos que apoyan la importancia que tiene una dieta como la que tenemos aquí, la dieta mediterránea, para conseguir efecto neuroprotector utilizando sus nutrientes bioactivos. No me voy a alargar aquí, por ejemplo, pues los ácidos monosaturados del aceite, los poliinsaturados del pescado azul, cargados de omega 3, cereales, legumbres con fibra, ¿vale? Frutas, verduras y hortalizas, diferentes compuestos antioxidantes. Entonces, ¿qué ha hecho nuestro grupo de investigación? Pues fijarse en alguno de esos nutrientes abanderados de la dieta mediterránea, decía antes uno de ellos, los omega 3, el pescado azul, para plantear una de las investigaciones. Desde luego ya se sabe que los niveles séricos bajos de omega 3 pueden intervenir como detonante en enfermedad de Alzheimer. De hecho, algunos ensayos de intervención en grupos de personas con Alzheimer, que se les ha hecho una intervención dietética con alimentos de omega 3, se consigue mejorar sus episodios de irritabilidad y mejorar sus emociones, con lo cual parece que mucho tiene que ver los omega 3 en el desarrollo en general y en los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Son estos tres que os presento aquí: el ácido alfa-linolénico, que se encuentra principalmente en distintos aceites, frutos secos, ¿cómo es la palabra? Aguacate. Y es el precursor del EPA y del DHA, que se encuentran fundamentalmente en pescado azul. Estos tres tipos de ácidos grasos omega 3 ofertan y ofrecen una protección cognitiva bastante grande, por dos razones básicamente: porque intervienen en la formación y en la reparación de estructuras del sistema nervioso central, principalmente el DHA. El DHA forma parte de los fosfolípidos de membrana de las neuronas, por tanto mucho tiene que ver con el Alzheimer. Si yo tengo niveles importantes de DHA, podré tener mis neuronas más protegidas, porque los tres son precursores de prostaglandinas proinflamatorias, disminuyen biomarcadores de inflamación, y desde el principio de la charla os dije lo importante que es la inflamación en el Alzheimer. Es un mecanismo subyacente, ¿vale? Incluso detonante. Entonces son precursores de prostaglandinas antiinflamatorias. Incluso hay papers que los relacionan con una menor síntesis de proteína beta-amiloide. Nos hemos fijado en uno de ellos, en un ejemplo, en un alimento, en que el aceite de soja, rico en estos tres ácidos. Os pongo un perfil. El área de tecnología farmacéutica de nuestro grupo ha preparado formulaciones, nanomulsiones de aceite de soja. ¿Por qué? ¿Por qué hemos elegido el aceite de soja? Pues en base a este perfil de ácidos grasos. Si os fijáis, tiene casi un 60% la soja, el aceite de soja, de ácidos grasos poliinsaturados, de los cuales un 54%, que es mucho, un 54% es ácido alfa-linolénico. He dicho antes, precursor del DHA, una molécula importantísima como fosfolípidos de membrana de las neuronas. Por tanto, ya tenemos las nanomulsiones de soja preparadas. La soja, al tener tanto omega 3, es en sí la propia nanomulsión, la propia nanopartícula, incluso sin cargar de ningún agente terapéutico, la propia nanopartícula ya sería un vehículo para incorporar a la intervención dietética el omega 3, que sería de carácter antiinflamatorio, como os acabo de decir antes, y podríamos hacer una nutrición antiinflamatoria únicamente con lo que es la envoltura, la cápsula, la nanocápsula, ¿vale? Por tanto, ¿podemos hacer una nutrición neuroprotectora? Sí. Y además, esa nutrición tendrá muchísima biodisponibilidad. Seguimos con nuestro experimento y lo que realizamos son 2 ensayos in vitro para estudiar la estabilidad de los sistemas coloidales que se habían elaborado de soja, distintos prototipos, ¿vale? Y los resultados fueron muy buenos. Las nanoemulsiones eran estables en boca, en estómago y, excepto esta que se nos fue, en intestino. Pero teníamos 2 prototipos muy buenos. Eran estables, la nanoemulsión pasaba por la boca, no se degradaba por los fluidos gástricos y seguía siendo estable en el intestino. Siguiente ensayo fue ensayo de degradación lipolítica de la nanoemulsión, una vez que llega al medio intestinal. Simulamos un medio intestinal con todas sus características, sus enzimas, las enzimas pancreáticas, y realizamos el estudio. Tuvimos unos resultados pues bastante prometedores de los distintos prototipos que se ensayaron. Y es que veis, las nanomulsiones se degradan cuando llegan al intestino
entre un 80 y casi de algunos prototipos un 100%. Es decir, llegan intactas hasta el intestino y allí es donde sufren la verdadera degradación. Por tanto, esta nanomulsión por sí misma, el omega 3, ya sería un buen vehículo de intervención nutricional, que, como decía, llevaría las características antiinflamatorias del omega 3 y al estar la nanopartícula tan pequeña y en forma de gotitas es muchísimo más fácil que sea atacable por las enzimas gástricas y aumenta la absorción intestinal y la biodisponibilidad de la molécula, con lo cual es una intervención nutricional muy interesante. A lo mejor la pregunta después de estas buenas expectativas sería, ¿pero realmente atraviesan la barrera hematoencefálica? Y por eso os pongo este recorte de este Astras, porque se conoce desde poco. Nosotros tenemos nuestras nanoemulsiones, son estables, serían un vehículo de intervención nutricional antiinflamatoria estupendo, pero realmente esos ácidos grasos omega 3 atraviesan la barrera hematoencefálica, pues ya sabemos que sí, porque ya ha habido estudios en los que a un grupo de enfermos de Alzheimer se les hace una intervención con ácidos grasos EPA y DHA y los resultados fueron muy prometedores en el sentido de que cuando se comparaba con una población a la que se le había dado el placebo, era que se cambiaba, aumentaba el perfil de estos ácidos grasos en el líquido cefalorraquídeo como consecuencia de que atravesaban la barrera hematoencefálica. ¿Vale? Esto a nosotros pues, nos da, digamos que mucho aliento y mucha alegría de que si sabemos que ya pasan la barrera hematoencefálica, queremos seguir formulando estas nanoemulsiones como vehículos de alta biodisponibilidad de nutriente neuroprotector de omega 3. ¿Vale? Continúo. Ya teníamos las nanocápsulas formuladas, unos vehículos estupendos de intervención nutricional y a partir de ahora nos preguntamos, nutrición antioxidante, protección neuronal. La ciencia tiene muy claro ya cómo los antioxidantes ofrecen, muchos de ellos, protección neuronal y cuando os ponía ese esquema de varias patitas de problemas concomitantes en el propio Alzheimer, os dije uno de los problemas es el estrés oxidativo tan agresivo que hay en esta enfermedad. Si somos capaces, con nuestras nanoemulsiones, con este diseño, de intervenir de una forma bastante más severa en esa intervención, en una nutrición antioxidante, vamos ganando mucho. Porque hasta ahora es cierto que hay muchos estudios en la literatura con vitamina E antioxidante, con vitamina C, con carotenoides como el licopeno, la vitamina A, con distintos compuestos fenólicos, resveratrol. Hay cientos. Pero es verdad que falta muchísima uniformidad en los resultados, en las dosis, en la forma de aplicación. Hay estudios que consiguen muchos resultados, otros no tanto. Entonces, falta muchísima investigación al respecto. Nuestro grupo de investigación ha vuelto a fijarse como inspiración en la dieta, en este caso en las bebidas, en el té y en el café. Son dos bebidas que tienen compuestos fenólicos de tipo ácido fenólico, flavonoides como la catequina, epicatequina, quercetina, también la cafeína. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues mirar literatura y ver que estos compuestos están, los tres grupos de compuestos, relacionados con mecanismos moleculares que disminuyen la formación de proteína beta-amiloide. Así que además tienen la dualidad, todos ellos, de tener características antioxidantes y al mismo tiempo antiinflamatorias. ¿Qué hemos hecho? Fijarnos en 3 de los ácidos fenólicos presentes en estas bebidas para continuar nuestra investigación. El área de tecnología farmacéutica ya tenía formuladas y estables las nanomulsiones de soja, que ya os he dicho que por sí mismas son un vehículo perfecto de intervención nutricional antiinflamatoria, pero las hemos querido cargar, coencapsular con estos 3 ácidos fenólicos presentes en té o en café. Digamos que nos hemos propuesto hacer una terapia antioxidante múltiple encapsulando 3 antioxidantes a la vez. Por supuesto, el dibujo es orientativo, es solamente para ilustrativo, no tiene nada que ver con la realidad. La concapsulación de estos 3 ácidos fenólicos se hizo con 1000 ppm cada uno y el siguiente paso fueron los ensayos in vivo para testar la eficacia de encapsulación de estos antioxidantes. ¿Se encapsulaban bien? ¿No? ¿Qué pasaba? Y también la eficacia de liberación,
Tendríamos que ver cómo se liberaban esos antioxidantes para estudiar si realmente tenían efecto neuroprotector, si fueron tomando muestras durante 24 horas. Se analizaron las muestras por cromatografía líquida de alta resolución, con una fase móvil y unas características que tenéis aquí, ácido acético metanol a 1 mililitro por minuto, con un etcétera. Lo tenéis ahí. Os muestro un cromatograma para que veáis que teníamos un método robusto, los picos estaban perfectamente bien separados, fácilmente cuantificables y no tuvimos ningún problema. Los resultados de esa encapsulación de ácidos fenólicos con posible efecto neuroprotector fueron los siguientes. Si os fijáis en esta gráfica, podemos decir que la encapsulación de cada uno de ellos pues fue casi perfecta, porque veis que entre el 90 y el 100% en algunos casos. Por tanto, a priori, podríamos decir, es una opción prometedora de cara a hacer una terapia de intervención de nutrición antioxidante. A priori serían perfectos. Si nos fijamos en los perfiles de liberación de cada uno de ellos, podemos decir que a las 5 horas se ha liberado en torno al 80% casi de muchos de esos antioxidantes. Por tanto, resultaría perfecto para hacer una intervención nutricional inmediata, una intervención antioxidante, porque se liberarían muy rápido. Lo que no servirían, por ejemplo, sería para enriquecer un alimento funcional, el cual pues tiene un transporte, un estocaje en el almacén, etcétera, y se perdería. Pero con aplicaciones biomédicas neuroprotectoras de cara a hacer una intervención nutricional antioxidante inmediata serían perfectos. Estos datos los tenemos recientemente publicados y entonces pues estamos muy contentos de que ha salido nuestro trabajo adelante. Segundo experimento que os quiero plantear. Ya teníamos las nanocápsulas, eran estables, llegaban muy bien, encapsulaban muy bien, perfecto. Nos planteamos encapsular otro agente terapéutico antioxidante, la vitamina E, uno de los antioxidantes más potentes que existen en los alimentos. De hecho, se llama el anti-aging, ¿vale? Con la misma intención de hacer intervención nutricional neuroprotectora, intentar disminuir la tasa de muerte neuronal que sucede en el Alzheimer como consecuencia del estrés oxidativo tan agresivo. En el caso de que fuera con alimentos, pues tenéis todos estos, que sobre todo aceites, la vitamina E está presente en aceites, en distintos tipos de frutos secos, en las pipas de girasol y en vegetales de hoja verde. Por lo tanto, una intervención nutricional con este tipo de alimentos seguramente mejoraría la salud cognitiva de los enfermos de Alzheimer. Pero sigo con la línea de investigación. Ya nos funcionaban muy bien las nanoemulsiones de aceite de soja y las queríamos encapsular, rellenar de vitamina E. Insisto que es meramente ilustrativo la foto. Por tanto, sometimos a una digestión las nanoemulsiones cargadas de vitamina E, las hicimos pasar desde oral, gástrico, las enzimas digestivas, simulamos una digestión, ¿vale? Una lipólisis con enzimas pancreáticas, etcétera. Y teníamos algo parecido, aunque no se ve demasiado bien, a un Eppendorf, que es lo que tenéis aquí, donde en la parte de arriba se observa una mínima corona de mínima cantidad de aceite que ha quedado sin formar la nanoemulsión. Abajo tenéis una especie de precipitado, sería el resultante de toda esta digestión, lipólisis, etcétera. Y la mayor parte del Eppendorf, que sería toda esta fase, sería nuestra nanoemulsión de aceite de soja con vitamina E. Esta es la fase que se analiza por HPLC para ver realmente cómo están de biodisponibles esa vitamina E que está encapsulada. ¿Hasta qué hora tengo? Hasta las 11. Os presento los resultados que obtuvimos. Este sería el gráfico con distintos prototipos de aceites encapsulados de vitamina E, donde os queremos mostrar la biodisponibilidad de la vitamina. En este prototipo llega hasta el 70%. Es una biodisponibilidad muy alta. Es una vitamina que llega al 70% sin haber sido destruida previamente, que es lo que le hubiera sucedido seguro si no la tomamos con alimentos. La biodisponibilidad es muy alta. Entonces, ¿realmente habrá un efecto terapéutico significativo? Suponemos que sí, pero ahora nos tocan los ensayos que vamos a empezar en breve, que serán los ensayos in vivo de estas formulaciones que ya tenemos, que funcionan perfectamente para hacer terapia nutricional antioxidante y antiinflamatoria, y los vamos a probar en modelos
de ratones con deterioro cognitivo. Me gustaría, casi para terminar, hacer un comentario, porque a lo mejor veis una biodisponibilidad del 70% y habrá gente que le parezca que está bien y hay gente que diga, bueno, pues está bien, pero tampoco es para tanto. Pues me gustaría poner en valor que hasta ahora, a día de hoy, todas las intervenciones nutricionales o suplementos dietéticos que se han hecho con muchos compuestos de carácter lipofílico, como es la vitamina E, carotenoides, la vitamina A, lo que se consigue con esas intervenciones es una variabilidad grandísima de absorción. ¿Por qué? Porque al tener carácter lipofílico, la absorción de esas intervenciones dietéticas depende tremendamente de cómo es mi dieta. Si mi dieta tiene grasa, se disolverán bien, se absorberán mejor. Si mi dieta es una dieta con muy poca grasa, seguramente la absorción de esa intervención que yo hago aparte de vitaminas liposolubles, pues sea muy pequeña, porque en la dieta no tenemos grasa para disolver, un vehículo que las transporte. Entonces, la variabilidad de los datos que hay en la literatura es muy grande y una biodisponibilidad muy baja, el 15%, el 20%, a lo más el 40%, y muy variable. Por eso decía, quiero incidir y remarcar en lo importante que es conseguir este 70%. Hemos conseguido un orden de magnitud alto, porque un 70, cuando la bibliografía está en un 40 o 45 como máximo, es muy alto. ¿Por qué? Pues porque hemos disuelto una vitamina que es liposoluble en un vehículo transportador, en una matriz, en una nanopartícula que también es grasa, por tanto, y que encima la protege de distintos fluidos y la lleva directamente con una alta biodisponibilidad para ser absorbida en el epitelio intestinal. Entonces, el conseguir este 70 como un dato pues bastante reproducible, con poca variabilidad y que además es alto, pues la verdad es que estamos bastante contentos. Un 70 es un buen dato. Y bueno, pues ya decía que lo siguiente y lo más inmediato será probar estos modelos en ratón con distintos grados de deterioro cognitivo, de Alzheimer, para probar realmente la eficacia de esa terapia, de esa intervención nutricional antioxidante y antiinflamatoria. A día de hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues formulando otros sistemas coloidales. Ya tenemos la soja, nos funciona muy bien, queremos probar con otras matrices, ensayar otros prototipos, ensayar incluso otros antioxidantes, hay muchos con los que podemos ensayar, y probarlos en modelos animales. Entonces estamos trabajando en ello y esa es los resultados más inmediatos de nuestra línea de investigación. Y con esto yo creo que me ha ajustado más que bien. He ido un poco deprisa y todo y he acabado antes, así que me ha ajustado el tiempo. Con esto pues doy por terminada mi intervención. Espero que os haya resultado interesante.